Hola chicos, bueno, esta es la clase que hemos preparado con el profesor y amigo José Pacero para la clase de hoy de didáctica de la matemática y le proponemos esta forma, esta metodología para llegar a ustedes, de manera que le quede el soporte digital, lo puedan mirar video en el momento que tengan disponible y la veces que sea necesario. Bueno, una carta emotiva que leyó el profesor Pacero, que realmente está muy bueno empezar a conectarse con eso y vibrar en esa misma frecuencia como para poder entrar a este mundo y comenzar a explorar, indagar, motivarse y poder de esta manera lograr que nuestro trabajo sea cada día un poco mejor. La clase de hoy vamos a comenzar con un disparador. ¿Qué pasa con la enseñanza de las matemáticas? Como básicamente hoy vamos a hablar de lo que tiene que ver, con neurociencia, vamos a ir explicando algunos conceptos. ¿Sí? Yo voy a comenzar haciéndole algún relato anecdótico de mi etapa de alumno y de mi etapa como docente. Los puntos claves para reflexionar en la clase de hoy, le leo para que lo vayan teniendo presente en el momento que van a leer el material, que lo vamos a subir al aula virtual. Dice, lo que los profesores saben de la formación específica, cómo lo saben, en relación con el currículum oculto, huellas mnémicas, emocionales, grabadas en su proceso, y cómo lo entregan. Ahí tiene que ver con la metodología, el enfoque, el paradigma que utiliza el docente. Bueno, vamos a, vamos a comenzar por este punto. Bueno, el relato que quiero hacer es de mi etapa de alumno. Obviamente que estudié con profesores con una formación eh, interesante, una fuerte formación en el área específica dentro del modelo conductista. Y como modelo conductista, ¿sí?, a uno le va quedando determinadas huellas, que es de lo que vamos a hablar ahora. Las huellas mnémicas que menciona aquí el material no son otra cosa que la huella de la memoria. Y la huella de la memoria yo personalmente me imagino como un código de barra, como que en el proceso de aprendizaje o en el proceso de crecimiento que vamos teniendo, eh, toda la experiencia que vamos viviendo nos van dejando una huella. Y eso queda grabado. Algún lado queda grabado, como ya le voy a explicar enseguida. Entonces nos vamos a referir un poco a eso. Por ejemplo, en la primera etapa de la secundaria tenía un profesor que para mí era realmente un modelo a seguir. Pero, por ejemplo, ese mismo profesor a otra persona muy conocida en la ciudad, ¿sí?, que ocupa un cargo importante en la función pública, ¿sí?, hablando con él, eh, me hablaba realmente cosas sorprendentes acerca del mismo docente, pero en lo negativo. Y la huella anémica que se formó en este colega, compañero, ¿sí? O sea, no digo amigo porque no, es más bien un colega. Realmente es impresionante. A él le marcó de una manera negativa ese profesor, y ese mismo profesor a mí me marcó de una manera totalmente diferente. Para mí era un modelo a seguir. En el caso de él, su huella anémica ha pasado un poco más allá. En en la bioneuroemoción, el fenómeno que le pasa a él se le conoce como engrama. Engrama. Y el engrama
es una estructura de interconexión neuronal que forma la base para la memoria. Y ese engrama que se fue formando, no sé, por la experiencia que ha tenido la persona, en el momento en que surge en el recuerdo de cada persona, le cambia totalmente su conducta, su fisonomía, hasta el color de la cara. O sea que vemos ahí cómo está entrelazado con los procesos emocionales. O sea que a él viene todo ese recuerdo y es como que lo vive nuevamente, pero de una manera negativa. Tan negativo fue la incidencia en esta persona que él hasta hoy no quiere saber nada de la matemática, incluso su profesión por ahí a veces tiene que resolver cuestiones de matemática, y él me decía, yo prefiero pagar a alguien que me haga el cálculo, que me haga esto, que me haga esta cuenta, porque yo no lo voy a hacer. Y así realmente ocurre en su vida profesional. Profesionalmente es exitoso, pero no quiere saber absolutamente nada de la matemática. Sin embargo, ese mismo profesor a mí me motivó a estudiar matemática. Bueno, más adelante en el ciclo superior, ya en Posada, porque esta experiencia que les cuento fue acá en Iguazú, ya en Posada también obviamente tenía profesor de matemática dentro del modelo conductismo acérrimo, pero este profesor era diferente, porque el profesor que teníamos acá era un profesor divertido, que dentro de su clase por ahí articulaba chistes, por ahí nos reían. Este de Posada tenía su forma particular de hacer chistes, y era un profesor que quería que la clase de él uno esté atento. O sea que durante la clase uno tenía que estar así, firme, mirando el pizarrón. Yo acá había aprendido a escuchar la clase y tomar nota. Y allá replicaba lo mismo, el mismo procedimiento. Entonces, cuando él explicaba, yo iba anotando, iba haciendo mis anotaciones, y un día se enojó, me retó, que después no iba a entender que por qué yo estaba tomando nota y no prestando atención. Y de castigo me hace pasar al pizarrón para que yo termine el ejercicio que él estaba explicando. Porque dice que si yo no le estaba atendiendo la clase era porque ya sabía. Bueno, ahí vemos nosotros cómo nos van eh, dejando huella determinados docentes. Y esto justamente en la clase de hoy, en las actividades que vamos a hacer hoy, uno de los puntos justamente que vamos a trabajar, que van a trabajar ustedes, es descubriendo mis propias huellas inconscientes para no reproducir el error de viejas generaciones. En este caso, no, siempre traté de no hacer esto, de no replicar esta experiencia negativa, ¿sí? Porque realmente puede llegar a marcar a un estudiante, a un adolescente. A mí obviamente que no me provocó ningún trauma, simplemente quedó como una anécdota, pero son anécdotas que le dejó grabado algo. En este caso yo traté de sacar aprendizaje de esa experiencia negativa. Bueno, después ya como estudiante universitario, la verdad que los profesores que tenía también eran del modelo conductista, pero articulaban ciertas estrategias que eran del constructivismo, como por ejemplo el tema de la reflexión, el análisis, porque yo estudié en ingeniería antes de irme al profesorado. Por ejemplo, en ingeniería uno tiene que hacer el recorrido óptimo, o sea, lo más rápido y bien. Entonces eso llevaba a hacer como un proceso de metacognición, que es la parte que también ustedes van a trabajar. Entonces yo fui incorporando eso, o sea que ya en el desarrollo del contenido, estos profesores ya, las clases eran mucho más participativas, porque durante el desarrollo de la clase articulaban preguntas. Entonces uno participaba en la clase, uno podía hacer conjeturas en la clase, dentro de un modelo conductista, pero sin embargo fíjense que tienen un montón de elementos que ya son constructivistas. Entonces eso es lo que uno va incorporando, porque en esta propuesta que, como le leí acá en puntos clave, en el punto 1, está hablando de estas cosas, ¿no? Y bueno, uno en la huella anémica que se fue formando, ¿sí?
uno después cuando está enfrente de la clase, uno trata de replicar lo que uno cree que va a ser más agradable. Bueno, yo al principio, en los primeros tiempos de mi carrera docente, tomé mucho de estos profesores que tenían la clase más divertida, sin saber que con eso estaba haciendo conexiones emocionales. En mi clase yo trataba de articular chistes, ¿sí? Y sin saber tampoco que el tiempo de conexión de los estudiantes con un determinado tema, el tiempo de concentración, oscila alrededor de los 10 minutos, un poquito menos, un poquito más. Sin saber eso, también trataba de articular cada momento como un relax y volver al tema. Bueno, son cosas que uno lo va implementando pero sin saber. La neurociencia obviamente que da respuesta a toda esta cuestión, porque el tiempo de concentración de los estudiantes oscila en ese tiempo. Bueno, entonces uno así fue, vamos a decir, produciendo, grabando ese disco que tenemos acá en nuestro cerebro, que es la memoria. Eh, ya mi experiencia como docente, obviamente que uno trata, siempre traté de actualizarme, de capacitarme en las nuevas innovaciones, por una cuestión de interés muy personal, porque me gusta aprender y me gusta improvisar, pero en el buen sentido. No tengo miedo a la improvisación y tampoco tengo miedo a la ridiculez. Creo que ya he vivido bastante como para temer a esta cuestión, entonces a mí no me da miedo articular cosas nuevas, aunque muchas veces me meta en camisa de 11 varas, como se dice. Entonces es bueno implementar nueva metodología, nuevo enfoque, trabajar los diferentes paradigmas. Bueno, eso sería mi huella digital, vamos a decir, en lo cerebral, que es la huella mnémicas, que también es un trabajo que ustedes van a hacer. Por ejemplo, le cuento una experiencia linda que los otros días le comentaba a un estudiante acá de la carrera, ¿no? Me preguntaban en un momento si los alumnos en la secundaria eran creativos. Y la verdad que los alumnos en la secundaria son muy creativos. Todo depende del espacio que también uno le brinde para la creación. Me acuerdo, por ejemplo, uno del año pasado que tenían que articular algo de la matemática con la vida real y un grupo de chicos, por ejemplo, bueno, hubieron varios, ¿no? Chicos que escribieron letra, que le pusieron música, otros que actuaron, otros que tomaron video de internet que les había gustado y lo plantearon a partir de ahí todos sus planteos. Y hubo un grupo que utilizó la regla de los signos para descubrir una trampa. La trampa, obviamente, yo me hice el tonto, no sabía qué trampa era, y los chicos me decían, la trampa, profe. ¿Pero qué trampa? Le preguntaba. Y la trampa. Entonces era algo gracioso porque ellos, la trampa, bueno, era alusivo a la infidelidad. Entonces ellos, mediante la regla de los signos, obviamente con algunos pequeños errores que tuvieron, pero fíjense la idea que se le ocurrió, implementar la regla de los signos para descubrir una trampa. Realmente fue algo anecdótico, divertido, ¿no? Y díganme si ahí no está lo emocional en juego. Bueno, después, otro punto para reflexionar en la clase de hoy, a la hora de estar al frente de una clase, darle significado especial al campo de la matemática, se debería pensar en lo siguiente. Saber, por ejemplo, este es un ejemplo. ¿Saben de dónde nacen los algoritmos y la teoría? Bueno, le pueden dar sentido a los conceptos que deben transmitir. ¿Cómo visualizo desde lo más sencillo a la matemática en la realidad? Bueno, justamente esta anécdota última que le comenté tiene que ver con esto, de algo de matemática en la vida cotidiana. Pero así tenemos muchísimos ejemplos para relacionar. Obviamente que hay contenido que nos va a dificultar un poco más encontrarle relación en la vida cotidiana, como por ejemplo las expresiones algebraicas. Pero ahí también está la habilidad del futuro profesor de matemática que tiene que ampliar su campo de formación, no quedarse solamente con lo específico, porque un polinomio tiene diversidad de aplicaciones en la vida cotidiana y del cual nosotros dependemos sin saberlo. Pero hay que visualizar, hay que visibilizar esas cosas.
Por ejemplo, hablando de algoritmo, ¿no? Lo que planteaba el profe Pacero con respecto a las fracciones. Ustedes bien saben por qué, por ejemplo, en una suma o diferencia de fracciones se busca el múltiplo. ¿Por qué? Porque en realidad lo que se busca es convertir las fracciones a un denominador común, y ese denominador común justamente es el múltiplo de los denominadores. Después sale el algoritmo de busco el múltiplo, divido por el denominador, multiplico por el numerador, y todo ese algoritmo que conocemos de la suma y la diferencia de las fracciones. Que en definitiva no es otra cosa que estamos trabajando es con fracciones equivalentes. En realidad lo que estamos haciendo es trabajar con fracciones equivalentes. Bien, en, en la actividad que se le propone, que van a realizar ustedes, uno de los que ya le mencioné, de realizar, descubrir sus propias huellas inconscientes para no reproducir error de viejas generaciones. Después hay un material que van a leer sobre metacognición, que es un proceso muy importante en el aprendizaje, y hay que darle el tiempo necesario al proceso de metacognición, porque realmente ayuda a repensar de cómo uno aprendió todo el proceso, de cómo y para qué. Del cómo, el por qué, el para qué, todas estas preguntas que siempre, todas estas interrogaciones que siempre nos hacemos del campo de los pedagógicos, es importante dedicarle su tiempo, así como le dedicamos tiempo al desarrollo del contenido específico. También hay que brindar un espacio de metacognición, que ustedes ya tienen algunas herramientas que pueden usar, alguna rutina de pensamiento como para hacer el proceso de metacognición, o como disparador de una clase. Entonces en el paso 2 van a hacer esta actividad, que como esta anécdota que les estoy comentando acá, y ahí tienen una rutina de la escalera como para poder reflexionar en esto. O sea que van a hacer todo un análisis retrospectivo, ¿sí? desde, desde donde se acuerden, desde lo más chiquito que se acuerden hasta hoy, de su experiencia. Por ejemplo, yo me acuerdo que de chico ya jugábamos y yo trataba de ser metódico en el juego. Por ejemplo, con mi primo jugábamos al autito, al camioncito, en la tierra, en la arena, y construíamos carretera, construíamos puente. Y me acuerdo que en ese puente nosotros le hacíamos baranda, y para hacer esa baranda había que cortar los palitos, ¿sí? Y tenían que tener toda la misma medida. Por ahí si había un palito que no tenía la misma medida, bueno, yo me acuerdo que sacaba, hacía otro, hasta que todo tenían que estar alineados, 100% alineados. O sea que ya uno desde chico muchas veces de manera inconsciente va utilizando ciertos recursos que tienen que ver con la matemática. En este caso, por ejemplo, eh, ser metódico, ser preciso, ¿sí? Eh, ser, ser dinámico, ¿por qué no? Ser dinámico, si yo me equivoqué, rehago, ¿sí? Pero no me gustaba mucho equivocarme, como a todo matemático, ¿no? Y después aprendí que el error también no sirve para construir conocimiento. Eh, entonces, lo que, lo que le proponemos es, en esta actividad, ¿sí? de neurociencia, hacer todo el recorrido de ustedes, hacer sus propios recorridos, y se van a encontrar con muchas cosas, ¿sí? Y después van a terminar con la rutina de la escalera que está adjunto en la actividad. Y en el tercer paso, bueno, se va a armar un foro, ¿sí? Para que ustedes puedan compartir, ¿sí? Si se comprendió el profundo valor que tienen las emociones, el arte y la matemática como elementos inseparables a la hora de llegar a los estudiantes y garantizarle un conocimiento válido y de calidad. Bueno, esta es la propuesta para la clase de hoy. Es una propuesta realmente interesante, reflexionar en nuestra propia huella anémica, ¿sí? Nuestra huella de la memoria, vamos a decir,
Es importante darle valor porque hay muchas cosas que nosotros lo hemos vivido y que en este momento tal vez no se nos ocurra. Por eso se le dice bien claro ahí que se den tiempo de hacerlo y que va a salir un lindo trabajo. Bueno, bueno chicos, vivimos momentos realmente inéditos y, y yo soy uno de los que pasa la tormenta, como dice ahí el profe Pacero. Yo realmente paso tormenta porque cuando no me sale algo y no puedo resolver algo, realmente que me consume y después, bueno, tengo que volver para atrás, calmarme y, bueno, como por ejemplo ayer que estuve toda la tarde y hasta las 3 de la mañana y no pude solucionar el problema. Así que después de esto voy a volver a rever esa cuestión y así vamos resolviendo los que nos toca resolver, ¿sí? A cada uno del lugar que estamos, tratando de aportar lo mejor que podemos. Bueno, espero que puedan hacer un buen trabajo y que se entienda la consigna de la actividad. Cualquier cosa nos escriben, nos hacen saber las dudas que tienen. Así que les deseamos éxito y que salga un buen trabajo.